Bueno, somos familia. Vamos a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Ya desarrollamos el 1 en 4 etapas. Las prédicas están todas en YouTube y también en el canal de la iglesia y también en las redes sociales que ahí pudieron ver en el informe. Pues estamos por todas las redes sociales, gracias a Dios. Muy lindo trabajo están haciendo los hermanos. Este lunes, martes estuve trabajando desde casa. Mi esposa estuvo de viaje y trabajamos intensamente cada uno de nuestros hogares con todo el equipo de comunicación y estamos teniendo muy buena receptividad en cuanto a lo que son las redes y eso me pone también muy feliz porque la iglesia trabaja, constantemente se va renovando y eso es muy bueno, mis queridos hermanos. Y todo lo que lo hacemos es para servir a la gente, para que la gente conozca, venga, reciba la palabra de Dios y pueda restaurar su vida. Bueno, Filipenses capítulo 2, 1 al 4 es lo que hoy vamos a desarrollar. Dice la palabra de Dios: por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá, queridos hermanos, está hablando Pablo en los primeros versículos: consolación en Cristo y algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu. La consolación, que también estábamos orando al comienzo, solamente proviene por medio del Espíritu Santo. Solamente para que puedan anotar, voy a citar esto. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente, ayudándolo. ¿Cómo ayuda al creyente? También ayuda de esta manera, con el consuelo. La consolación también puede traducirse con darle ánimo. La consolación tiene que ver con darle esa esperanza a la persona que está padeciendo o pasando un momento difícil. La consolación tiene que ver con ayudar. La consolación tiene que ver con aconsejar. También hay una consolación por medio de la exhortación. Y saben también cómo hay una consolación por medio del silencio también, muchas veces. El hecho de solamente estar, darle un abrazo, un afecto o una mirada de misericordia, que era más o menos el carácter de Cristo. Ahora, el consuelo de amor a que se está refiriendo también Pablo en la carta de los Filipenses es el consuelo que ofrece el Señor a los pecadores indignos mediante la gracia salvadora. Es hablar acerca de alguien y dar consuelo y alivio. El consuelo, por un lado, como le estaba diciendo, que proviene por medio del Espíritu, y el alivio, juntas, esas ambas palabras, se puede hablar de un servicio y amor, o un servicio de amor. Consuelo, alivio, por un interés genuino, el resultado es servicio y amor. Pablo dijo a los corintios que el amor de Cristo era el motivo de su congregación al Señor. Y Pablo instaba a los hermanos de los corintios a congregarse por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso era el motivo de Pablo, era el amor a Dios. Y eso él transmitía como una pasión. Y también hasta el punto tal de que muchos a Pablo, por esa pasión y ese amor, ese celo santo que él tenía, muchos lo tildaban hasta como loco. Era un loco por Cristo. En ese contexto, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 13 al 15, dice la Biblia. Ustedes pueden anotar o pueden abrir su Biblia en 2 Corintios, lo que manejan rápido, 5, 13 al 15. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto:
que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esa era tanta la pasión del apóstol que eso transmitía a los corintios. La locura, si estamos locos, es para Dios. Y en el buen sentido. Su motivo era el amor, indudablemente. Ahora, cuando nosotros miramos el capítulo 2 de Filipenses, porque estos versículos estamos estudiando, algún consuelo, si por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu. La unidad es la comunión del Espíritu. ¿Cómo se traduce esta unidad en comunión con el Espíritu? Es la koinonía. La traducción es koinonía. La koinonía es la común unión. Ahora, hay una koinonía y es una común unión entre los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de compartir la oración y compartir las comidas, o compartir un grupo de oración y luego las comidas, o compartir un tiempo de refrigerio, de comida, de deportes, de distracción, de película. Entonces estamos todos reunidos, los hermanos de la fe, teniendo una común unidad. Esa es una koinonía. Pero a lo que Pablo se refiere aquí es la común unidad con el Espíritu. O sea, está hablando individualmente de cada creyente que lo hace. Lo que yo le estaba dando el ejemplo es colectivo. Ahora, a esto que se está refiriendo el apóstol es a una común unidad con el Espíritu Santo. Esta comunión es íntima porque cada creyente, el cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu Santo. Es el sello de las arras de la herencia eterna de los creyentes. Eso dice Efesios 1, 13 y 14. Arras, de selló con las arras. El sello de las arras es como los escribanos van a poder entender y comprender mejor, y aquellas también que están en cuanto a lo que son estudiando las leyes, es lo que es la copia fiel. Esas son las arras. Vos presentás una copia de un expediente, eso tiene que estar, diríamos, foliado. Debe de estar salvado ese expediente para que pueda ser válido ese expediente. O cualquier documento que vos presentes con copia tiene que tener el sello de un abogado y es copia fiel. Entonces, esa copia es el Espíritu Santo que hace en la vida del creyente. Esas son las arras, la garantía. ¿Cuál es la garantía de la salvación de un creyente? Que tiene el Espíritu Santo. Esas son las arras a lo que se está refiriendo, la herencia eterna de los creyentes, el sello. También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, cómo debemos de pedir, cómo conviene. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto lo hablamos en muchas oportunidades. Estamos orando por alguna necesidad o por algo que estamos pasando, por un momento difícil, pero automáticamente cuando entras en profundidades, inconscientemente, no conscientemente, porque conscientemente vos estás orando por aquella causa y el Espíritu Santo te va direccionando a otro lugar. Empezás a interceder por otras personas, te vienen nombres, personas, rostros, situaciones, y te va guiando. Y muchas veces hasta solamente cerrar los ojos y estás escuchando así una melodía y hay algo, tu espíritu va orando, va orando, va orando. O mismo muchas veces vos decís, estoy tan cansado, voy a dormir y voy a orar antes de dormir, y pones por la almohada tu cabeza y vos decís, Señor, gracias por este día, y automáticamente vos dormiste. Pero te das cuenta que a medida que vos dormiste conscientemente, que tu cuerpo físico está descansando, tu espíritu sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y después cuando te despertás decís, no sé si dormí, no sé qué pasó, pero sí algo entendí, que mi espíritu estuvo orando toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche. O generalmente hay aflicciones, a mí me pasa así, momentos de angustia, algo que te está pesando y no podés cobrar sueño, y orás y dormí, mira la hora, dormí, mira la hora,
Y seguí orando, seguí orando, seguí orando, hasta que llega un momento que tenés que despertarte, tenés que trabajar, ¿verdad? Lógicamente, y no entendés si descansaste, no descansaste, si fue algo espiritual, emocional. Pero yo entiendo esto, que el Espíritu está intercediendo. El Espíritu que posa en el hombre, en la mujer, ora, ora, ora. Y muchas veces, ¿por qué gemidos indecibles? Porque no entendemos la motivación, o que el Espíritu a dónde nos está guiando. Pues nuestra naturaleza, pues hay angustia, preocupación. Y a pesar de ello, el Espíritu fluye, fluye, fluye. Entonces nos ayuda en nuestra debilidad. Los creyentes deben de ser llenos continuamente del Espíritu. Eso dice Efesios 5:18. Todos los cristianos debemos anhelar continuamente la llenura de Dios. Vos me decís, ¿por qué, pastor? La llenura de Dios y empaparnos con la palabra de Dios. Esto vamos a estudiar hoy. Juntos van de la mano. No solamente uno puede estar en el Espíritu sin la palabra, o en la palabra sin el Espíritu, porque si no va a ser letra muerta y va a ser incompleta la obra de Dios. Y la obra de Dios es perfecta. Entonces tienen que ir de la mano, tanto el Espíritu como la palabra, y constantemente debemos de buscar esa llenura. Yo me decís, ¿por qué, pastor? Porque somos tan débiles, como ahí justamente mencionaba Pablo. Somos tan débiles, somos tan vulnerables. Somos seres caídos, y el Espíritu es aquel que nos levanta nuevamente y nos ayuda en esa debilidad. Entonces por eso debemos de buscar. Estorbar o desestimar la unidad es entristecer al Espíritu y es apagar su obra. Repito, estorbar o desestimar la unidad es entristecer al Espíritu y apagar sus obras. Vos me decís, ¿y cómo, pastor? Y vamos a estudiar cómo podés entristecer el Espíritu Santo en tu vida. Los nuevos creyentes evidencian la unidad inspirada por el Espíritu Santo. Pablo termina 2 Corintios con una hermosa bendición. Solamente esto voy a citarlo, parafrasear, para que ustedes entiendan nomás cómo es de tal importancia esta bendición cuando termina la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. ¿Vieron cómo termina? O sea, hay muchas veces que nosotros leemos nomás la Biblia, ¿verdad? Por leer, pero no entendemos de la profundidad del deseo del apóstol. Como decía, se mueve en el amor, y el deseo de él, que era la gracia de Dios, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Le está dando la bendición a la congregación. Es como decirle, levántense, gente, les voy a bendecir, es el apóstol. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su bendición era la gracia de Dios, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Tremendo. Pablo insta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es el vínculo de paz. O sea, como le estoy diciendo, esta enseñanza va para la iglesia de los filipenses. Pero la enseñanza de Pablo no era una enseñanza colectiva. Si bien él enseñaba colectivamente, la enseñanza era individual. O sea, esto es para vos. Decir, esto es para mí. No, es para vos decirle que está tu lado. Esto es para mí. Porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Esto es para mí. O sea, esto es para vos, para mí y para vos. Pero es individual. En guardar esa unidad espiritual. Esto nosotros queremos hacer en plural para la iglesia. Claro, le estoy diciendo, en este contexto era el resultado. Lógicamente va a ser la bendición colectiva. Pero esto primeramente, cada creyente era responsable de poder entender y de guardar su comunión espiritual. El afecto entrañable y la misericordia son cualidades de Cristo. Que esto yo miraba también, porque es así. El afecto entrañable es el carácter de Cristo, es una cualidad del carácter de Cristo. Pero ¿saben qué? Yo miro la ternura, el consuelo y también el ánimo al débil y al oprimido. Siempre, mis queridos hermanos, en cualquier situación que esté, de bendición o de aflicción, siempre ves la mano de Dios obrando con mucha ternura. A ningún pecador que Cristo le salvó le cuestionó algo, sino que le salvó, le dio su misericordia, su gracia, le dio una nueva vida, una nueva historia,
y nunca le hizo acordar de sus pecados. Nunca. Nunca. Por eso que habla de un afecto entrañable. Y literalmente esto tiene que ver, y Pablo utilizaba estas metáforas o estas alegorías, hablando del cuerpo humano, por ejemplo. Hablaba de los intestinos, de las vísceras. Aunque empleaba de una manera metafórica, como les digo, todo era acerca de las emociones. Porque era algo que literalmente toca nuestras emociones. Cuando nosotros vemos y todo tipo mecánicamente y racionalmente entendemos el amor de Cristo, entendemos el perdón de Cristo, entendemos su gracia, entendemos su favor, entendemos la misericordia, la gracia inmerecida, entendemos todo literalmente, pero todo este conjunto de palabras y también de bendiciones que Cristo hizo por nosotros, cuando nosotros debemos hacerlo, ahí nos fuerza. Y voy a decir, ¿por qué nos fuerza, pastor? Porque somos seres carnales y nos cuesta, y esto es algo 100% y netamente espiritual. El carácter de Cristo, si bien Él era hombre, también era espíritu, porque era un ser divino, era carnal y también al mismo tiempo era un ser divino, esa es su divinidad. Entonces pues, nosotros podemos ver características de cómo Él amaba. Por eso yo le decía, la mirada de una persona hacia un pecador o hacia una mujer pecadora salvará al hombre de su pecado. O diríamos el hecho del servicio a tu enemigo, por ejemplo. Si tiene hambre, dale de comer, dice la palabra de Dios. Si tiene sed, dale de beber. Cosa que nosotros no queremos hacer. Pero no digo nosotros acá en la iglesia, sino estoy hablando de lo que naturalmente le cuesta al hombre por el corazón caído y la naturaleza caída. El hecho, por ejemplo, de perdonar, cuesta perdonar, gente. No de mal decirme, sí, pastor, yo perdono. Al terminar nos quitamos una selfie tipo somos familia. Porque yo te digo, yo soy pastor y somos rencorosos los seres humanos. Y lo que yo tengo es empatía. No, gente, es una decisión el hecho de vos decir, me dañó esta persona, este hermano, o me dañó mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo me dañó. Y claro que cuesta. Sí, esa es la empatía que uno tiene espiritual. Si a mí me pasa, yo ahí me pongo a pensar, tampoco no me va a ser tan fácil perdonar, no va a ser fácil. Va a ser una decisión, un acto de fe, y después voy a tener que acompañar, mi querido, con ayuno, oración, con bendición, con palabra, con una disciplina, con una responsabilidad para que no se geste una raíz de amargura. Y todo un tema. A lo mejor también le pido a Marco que me ayude acá a ministrar, porque yo no puedo estar ministrando con una falta de perdón. Mi corazón que voy a estar hablándole a ustedes, ¿verdad? Con mi dolor. Entonces, no es fácil, gente. No es fácil. Nosotros tipo tenemos nomás un caché así, tipo, sí, tenés que perdonar, tenés que soltar y vamos para adelante, pum para arriba. No es así, gente. Créanme que no es así. Y cuando tomamos así con seriedad, lo que estamos diciendo es cierto lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué vos tenés un temor reverente a Dios? Entonces vos estás, no es que vos le seguís a Dios porque te pueda pasar algo, porque no te pueda pasar nada. No, vos le seguís a Dios con una seguridad, pero vos entendés de que tiene que haber una cierta reverencia y decir que Dios me guarde y me libre. Que no permita eso en mi vida. Y si permite es solamente para probar un poquitito mi corazón también duro. Y ayúdame, Señor, así como permitiste esta prueba en mi corazón, ayúdame a poder también salir de esta. Y van a salir, porque Dios es Dios y porque Él es el carácter de Cristo y también es la palabra en nosotros que va madurando. Y también, mi querido hermano, siempre cuando se pasan de estas situaciones, se pasan solamente para ser fortalecidos. Nada más. Son situaciones que a todos nos pasa. Yo creo que todo creyente tiene que tomar una decisión en su vida, como hoy estaba diciendo en la radio. Y es una bendición generalmente tomar decisiones correctas. ¿Y cómo vas a tomar decisiones correctas? Cuando estás lleno de la palabra, apasionado de la palabra, lleno de su espíritu. Entonces esas son las decisiones correctas que vas a tomar. Porque constantemente estamos acá con la mentira, con la verdad, con la mentira, con la verdad. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Y estamos con conflictos internos dentro nuestro. Entonces es importante llenarnos la palabra del espíritu para tomar decisiones correctas. Es así, gente querida. Entonces, ahí vos decís, con esas cuestiones vos vas a mirar la situación. Yo, por ejemplo, nosotros
en mi testimonio con Lore, cuando nosotros ya estábamos en el Señor, teníamos que dar un paso fundamental para nuestra fe. Pero pasaba algo. No, íbamos a la iglesia, nos gustaba la iglesia, ya estábamos en el Señor. Pero no hicimos tipo de ñembotadú en nuestra vida pasada y que hicimos viste que a los hombres a nosotros nos sale demasiado bien ñembotadú. El lentejú y ñembotadú, impecables somos nosotros. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? A los hombres pues les cuesta hablar, tener que dar la cara, tener que sentarte enfrente de la patrona y rendir cuentas. Yo sé que acá los hombres no son así, a mí me costaba, ¿verdad? Pero yo sé que los hombres son de Dios, ¿verdad? Y tenía que enfrentar situaciones, yo nunca me olvidé. Y ahí nosotros aprendimos esto, a arreglar toda la casa. Y aparentemente nuestra casa espiritual estaba limpia, inambrénalo con la paz nosotros. Pero siempre había cuestiones que me hacía acordar ella de mi pasado y yo también de su pasado. Pequeñas cositas, ¿viste? Buenitos éramos los dos. Y entendimos que espiritualmente nos guió el Señor a entender nuestra condición. Y esto literalmente nos habló a los dos. Que nosotros aparentemente teníamos limpia la casa, pero la basurita guardábamos debajo de la alfombra para que no se note. Vivíamos una cierta hipocresía. Duro, hermano. Pero cuando el Señor te visita así. Entonces, mi esposa, como es una mujer espiritual, llena de Dios y apasionada por la palabra, me dice, tenemos que hablar, lógicamente, y yo tenía que comparecer ante el tribunal. Bueno, pero era cuestiones de perdón. Y literalmente nosotros nos dimos cuenta, mi hermano, que no íbamos a poder. Yo le dije a Lore, con sinceridad, qué difícil va a ser, pero entendía por otro lado, de que si yo no perdonaba, iba al mazo todo lo que ya la construcción que Dios estaba haciendo ya en mi vida cristiana. Entonces era una decisión muy dura. Y ella también, pero ella ya, como yo por eso les digo, ella era una mujer muy sabia, ya sabía lo que quería la paz y me dijo, ya, yo, pase lo que pase, yo estoy en Cristo. Y yo todavía, mi querido, ay, qué difícil. Y nosotros hicimos algo. Como no íbamos a poder, nos arrodillamos juntos, oramos a Dios, hicimos un pacto entre Lore, yo y Dios. Y dijimos esto. Nunca más vamos a quitarnos en cara nuestro pasado. Desde hoy en para adelante vamos a caminar ya mirando las cosas hacia adelante y nunca más nada. Yo no hice un pacto con Lore ni ella conmigo. Los dos hicimos con Dios. Ese fue el efecto de cambio en nuestra vida. No le iba a negar, mi querido hermano, que después tuvimos luna de miel, espectacular. Los primeros tiempos, una hambrena luego. Pero a los 3, 4 meses, acá ya tenía otra vez para... Y ella también, nos atragantamos, pero Dios nos hacía acordar en nuestra mente y en nuestro corazón que el pacto hicimos con Dios. Hasta que pasó el tiempo, el Señor trató con nosotros, sanábamos nuestros corazones. No fue un proceso largo tampoco, 6, 8 meses por ahí fue. Para nosotros era mortal. Hoy en día naturalmente nosotros contamos nuestras vidas, nuestros testimonios, nada. Pero fueron cuestiones de prueba para ver si nosotros realmente amábamos a Dios por sobre todas las cosas y también creíamos lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Entonces tuvimos que ser probados en nuestra propia carne para nosotros poder salir. De ahí el Señor nos levantó, nos dio fuerza para ayudar a otros matrimonios. Nuestras vidas han cambiado, no hemos recaído en esas cuestiones que nosotros vivíamos en nuestra vida pasada. Y si recaímos, lo hicimos muy pocas veces, fueron esos tropiezos, no fueron así, por decirlo, como un estilo de vida. Que también mi esposa a mí me ayudó mucho, me tuvo mucha misericordia, yo también a ella. Y hasta hoy nos damos cuenta de que la obra la hace Dios y bueno, el Señor hizo para seguir caminando estas cuestiones. Entonces, ahí pudimos ver la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Y solamente yo te cuento este testimonio para graficar lo que estoy predicando. Sentir lo mismo, porque Pablo habla de sentir lo mismo. Es pensar de la manera correcta. Y pensar de la manera correcta
es vital para una unidad espiritual. Es un tema primordial en Filipenses. Pablo le decía a la iglesia, sean del mismo sentir. ¿Pero por qué el mismo sentir? En pensar de la misma manera. Es vital para la unidad espiritual y era primordial para la iglesia. Pensar lo mismo, atiendan bien, no es que vos tengas el mismo pensamiento que yo, no, atiendan bien a qué se está refiriendo. El contexto es sintiendo lo mismo, significa esforzarse por alcanzar un mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Uno de los versículos más adelante el apóstol declara la única forma de poder tener armonía. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te va a llevar a sentir lo mismo, ¿sí? Espiritual, a tener esa empatía? Por eso que de repente uno como pastor se va, por ejemplo, a velatorios, a colaciones, a fiestas, casamientos, donde hay mucho gozo y mucha felicidad. Y te gozas con el hermano. ¿Cómo no me va a gozar con el hermano o la hermana que por ahí se está casando? Dios mío, o de repente al hermano o la hermana le salió un negocio, un ascenso en su trabajo, o mejoró económicamente. Claro que te vas a gozar, te alegras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? Esa empatía, ese mismo sentir, hay esa empatía. Pero así también hay tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento, tiempo de escasez, los tiempos difíciles. Incluso, mis queridos hermanos, cuando anteriormente me iba a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a hacer consejería con las personas que estaban privadas de su libertad, en muchas ocasiones, a mí por ejemplo me ayudó muchísimo en mi vida personal irme a escuchar a esas personas. Porque en una oportunidad yo me acuerdo perfectamente que el Señor me había mostrado y me dijo, vos podías ser una de las personas que estaba acá. Vos no sos mejor que ellos. Entonces, ¿qué yo tengo por esas personas que están privadas de su libertad? Empatía también. Yo tengo empatía. Si ustedes por ahí, muchos no conocen la historia, hay muchos hermanos donde en algún tiempo, antes de la pandemia, nos íbamos a ser discipulados. Una vez a la semana yo me iba a visitarle a un hermano que se convirtió ahí, trabajaba ahí, estaba ahí, hasta que salió. Un día agarró por la gracia de Dios, él ya estaba completamente restaurado, sale y el Señor cambia su vida completamente. Se terminó casando, hoy está trabajando por el interior con su familia y demás. Después de una causa de 18 años de prisión. No es fácil, gente. Por eso Pablo le dice a la iglesia, tengan el mismo pensar, el mismo sentir. Tengan un mutuo acuerdo. Tengan un mutuo entendimiento. Esfuércense. Y eso es lo que Cristo hacía. Tener esa comunión, esa empatía. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los creyentes, podemos entender y conocer la mente de Cristo. Dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? Solamente los espirituales pueden conocer la mente de Cristo. Después de afirmar su determinación, también mencionaba esto Pablo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y la meta, prosigo la meta hacia el premio supremo, hacia el sumo llamamiento, decía Pablo, en Cristo Jesús. Pablo exhorta a los creyentes filipenses a tener esa misma actitud. O sea, el creyente no puede andar nomás por andar. Tiene que tener un proyecto de vida. Tiene que tener una visión. Tiene que tener una meta. Vamos a decir, ¿cuál es tu meta? Cristo. Proseguir, desarrollarse. El creyente viene y se convierte. Voy a contar, por ejemplo, un soltero, por ejemplo. A los muchachos, le voy a animar a los muchachos. Un soltero viene a Cristo, conoce la palabra de Dios. Es un hombre que trabaja, se esfuerza, se dedica, responsable. Tiene un proyecto de vida. ¿Qué pasa? Llega a una cierta edad donde dice, yo necesito una hermana para mi esposa. Y empieza a ver con sus ojos espirituales a la hermana. O sea, se pone los ojos espirituales y empieza a buscar la dirección de Dios para ver dónde puede ser. Pero también en ese feeling espiritual también hay una hermana que también está orando por lo mismo, que ya tiene una cierta edad, que también se convirtió al Señor y después se conocen. No es casualidad.
es causalidad. Ahora, ¿por qué? Porque ambos hermanos están en común unidad con el Espíritu. Entonces, al conocerse, no sé si es de Dios, pastor, te dicen, ¿verdad? Pero hay ese feeling. Y te das cuenta que la hermana es una persona seria, responsable, creyente seria, el hermano también. Ambos empiezan a construir, a establecer una amistad, están prosiguiendo una meta hacia ese sumo llamamiento. ¿Qué están haciendo? Desarrollándose. Ambos se potencian en su llamado, ambos se potencian en sus trabajos. El hermano es mucho más efectivo, tiene otra visión, tiene una visión de proyectarse, por alcanzar logros, metas. También la hermana está visionando, después ya empiezan a hacer un proyecto de vida, después dónde vamos a vivir, vamos a empezar con un departamentito, por lo menos una pieza, una habitación, perfecto, y después ya se van proyectando y van saliendo adelante, y van saliendo adelante, y van saliendo adelante, y después mirás, esa vida fructífera sigue, y después mirás, y cuando seamos abuelos, y cuando nuestros hijos, y después ya empezás a pensar en tus hijos, después ya empezás a pensar en el legado de tus hijos, y después vos tenés un proyecto de vida, y después cuando vos ya llegues a ser anciano, vos querés vivir, ser una persona sabia, vivir en paz, aconsejar a la gente por medio de tu vida, por experiencia, tenés un proyecto, y despedirte de la vida siendo un hombre fructífero de bendición, trabajando honestamente. El buen nombre es mejor que todas las piedras preciosas. El buen nombre te abre puertas. Y el buen nombre es un creyente que obedece y vive la palabra de Dios. Así también una mujer, madre de muchas mujeres. Cuando de repente por medio de su experiencia viene una mujer que por ahí no tiene esa experiencia y se acerca a una mujer sabia, la mujer le dice: mamita, sentate. Y con mucho amor y con misericordia le dice: yo pasé por lo que vos estás pasando. Y ora con ella, le acompaña. Esa es la experiencia de vida que tenemos. Hay un proyecto. A eso se refiere Pablo, a proseguir el sumo llamamiento que es en Cristo Jesús. No podemos nomás, vamos a ver qué onda, qué pasa así en estos días. No. Para algunos lunes es igual que domingo eso. No, gente. No. Entonces la unidad espiritual es ser unánimes. Se relaciona de la manera con sentir lo mismo, tener ese mismo amor. El significado literal es una misma alma. Y solo aparece aquí aparece solo en el Nuevo Testamento. Pablo, increíblemente, esto no le dice a toda la iglesia. Hay tantas cuestiones que tienen así parecidos. Pero cuando le habla así directamente, solamente esta palabra del mismo sentir de la unidad espiritual, apela a los filipenses. Eran unánimes, el vivir en armonía. Cuando uno tiene ese estilo de vida individual, lógicamente eso le transmite a los demás. Y ahí viven en armonía con los demás creyentes. Por definición, esto se define como una bendición para la iglesia. Sin embargo, por el contraste, esto excluye una ambición personal, egoísmo, odio, envidia, celos, innumerables maldades que son fruto de la egolatría. Esto excluye totalmente esto. Esto no tiene que ver con ese mismo espíritu. Sintiendo la misma cosa es pensando, como yo les dije, es un posible sinónimo de sentir lo mismo. Este versículo el apóstol presenta un ciclo completo de la unidad. 4 cuestiones: sentir lo mismo, un mismo amor, una unidad de espíritu, unidad. Sentir es lo que acabamos de ver, es la esencia de la mente. Estos 4 principios son complementados y se entrelazan y son inseparables. Esto, cuando hay una unidad del espíritu, estos 4 principios se hacen remas en nuestro espíritu. Y hay una fortaleza tal que no se pueden, diríamos, separar. Son inseparables, se entrelazan y es completamente inseparable. Conclusión. Hoy citó Lore a los colosenses, y Pablo también lo habló a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice la Biblia, Colosenses 3, 12 al 16: vestíos pues como escogidos de Dios santo y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es un vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Acá habla de vestirse, la obra que ha hecho Cristo en el creyente. Vestirse es una nueva vestidura que Cristo le dio al creyente en cuanto a lo que es la conducta y la actitud. Y lo escogido de Dios son aquellos creyentes verdaderos, son aquellos que Dios llamó y aquellos que acudieron al llamado de Dios. Ahora, también habla de la extrañable misericordia, donde se refiere a un corazón compasivo. También de la benignidad, que es la bondad hacia los demás. Y en la humildad, en el texto que estamos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 3, dice justamente la palabra en Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo, y no mirando a cada uno a lo suyo propio, sino la cual también por los de los otros. La contienda, la ambición, el egoísmo, esa actitud produce divisiones, rivalidades y sectarismo. La vanagloria se refiere a una búsqueda de una gloria personal que es motivo de una ambición egoísta. Sin embargo, la humildad es escatimar a todos como superiores. O sea, al hermano que vos le estás mirando, la persona que vos le estás mirando, a tu compañero o compañera de iglesia, vos te estás dando cuenta de que cada uno de estas personas son mejores que vos. Eso es la humildad. Muy difícil. Esa es la conducta y la actitud de un siervo. Por eso que Jesús tenía empatía y misericordia. Y por eso que tenía el ejemplo de su carácter. Porque él tenía una actitud de siervo. Y el siervo crece hacia abajo. El siervo, cuando hay un crecimiento espiritual, no crece hacia arriba en cuanto a lo que es la jactancia, sino crece por medio del servicio. Hay muchísima gente que es anónima en el cristianismo, pero es reconocida en los cielos. Altamente reconocida en el cielo. Hay hermanos que por ahí no tienen mucha dicción y mucha elocuencia para poder hablar, pero en sus oraciones lo hace de corazón, con mucha pasión, donde abre los cielos completamente con esa oración de corazón. A eso se está refiriendo a ser humildes, amando unos a otros con un amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dedicarse a la familia de la fe con un amor fraternal. Lo que quiere decir fraternal es familia. Por eso que nuestro eslogan de la iglesia es que somos familia, porque este es el amor. Por eso decía que también la iglesia de Barrio Obrero, más que en Barrio Obrero, se caracteriza mucho la de Filipenses. Esta cualidad, por ejemplo, por esta cualidad el mundo, la gente que no es creyente, puede reconocer a los seguidores de Cristo por mostrar esa apreciación, admiración genuina entre los hermanos. Por ejemplo, el respeto que hay entre los hermanos, cómo vos te dirigís hacia los hermanos, cómo vos hablás, cómo vos le mirás, con qué respeto vos le estás hablando a tu compañero, a tu compañera, entre los muchachos, entre las chicas. Por más de que hay una cierta confianza, y siempre esta iglesia también se caracterizó por las bromas, hay una buena onda, ¿verdad? Apenas nomás los muchachos venían del retiro en colectivo y después ya al ratito ya meme, ¿verdad? Pero después ya se borró todo, ¿verdad? Para cuidar el corazón del hermano, ¿verdad? Pero algunos tienen por ahí, Santi, que de repente de tanto en tanto nos hace correr. Pero eso es confianza. El hermano no se molesta, por eso sabe cómo es la congregación. Y eso es el amor fraternal. Somos una gran familia. Y eso es lo que Pablo le transmitía a la iglesia de Filipenses. Bueno, gente, por eso que habla justamente de la humildad. Es reconocer, el mundo va a reconocer, el mundo reconoce, dice: miren un poco cómo se ayudan, miren un poco qué unidos que son, miren un poco cómo trabajan, miren un poco las cosas que hacen. Yo siempre le digo a Lore esto, y esto le comparto públicamente. Nosotros somos una iglesia que con poco hacemos mucho, pero no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Siempre yo digo eso. Muchos dicen: ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hacen esto? Y vos decís: tan solo fue con esto, con aquello. Sin embargo, muchos necesitan grandes cosas para hacer grandes cosas. Sin embargo, vos te das cuenta que nosotros podemos ver en cada detalle la gracia de Dios, porque con poquito hacemos mucho.
porque creemos que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Esas son las características que tenemos como Más que Vencedores Barrio Obrero. Es la fe en que Dios está avalando lo que nosotros estamos haciendo. No hay perfección. Queremos hacer las cosas bien, cometemos muchos errores, nosotros también, yo también, pero lo importante es aprender de esos errores, ¿verdad? Entonces, esto es lo que marca la diferencia en un mundo, en cuando hay apreciación, admiración, respeto, fe genuina entre los hermanos, en ceder nuestro lugar y nuestra posición a otro hermano. Eso, por ejemplo, a mí me sensibiliza. De la gente así de acá. Por ejemplo, no se puede. Siempre se busca. Por ejemplo, cuando se le ve a una persona que viene, una persona nueva o algo. Yo veía a los muchachos, por ejemplo, todas las chicas sentadas en el colectivo y los muchachos parados en el colectivo. Son un ejemplo, sinceramente hablando. En el campamento, el servicio que tenían todos, empezando de la cabeza con Marco, con Gaby, todos. A Ronnie le vi sudar ya. Le veía con el fuego, después otra vez limpiando la silla. Eso no les quita la esencia a uno. Eso le hace más grande. Y no le cito nomás si era porque todos los chicos estuvieron haciendo de todo. Todos limpiaban sus cabañas, todos arreglaban sus baños, todos eran solidarios. Eso es algo tremendo, mi querido. Este fue el único campamento. Hay campamentos que todos los muchachos vienen todos unidos y las chicas todos separados. Este fue el único campamento que se rompió la estructura. Se rompió todo. Vinieron todos unidos, lloraban todos. Y nosotros vinimos a hacerle la llegada acá el domingo y estaban todos tocados. Este fue el único campamento que... Pero creo que hay algo espiritual tan grande que yo sé que después Dios va a mostrar su obra en el crecimiento de estos hombres jóvenes. Y también la oportunidad es para otros de ser partes de todo este mover espiritual. Entonces, gente, con esto quiero cerrar la paz de Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos? Porque eso también decía Colosenses. En la paz de Dios es la actitud de seguridad, confianza. Esto es difícil, gente. Esto es una lucha que yo tengo. Y estos días, después del campamento, estuve más pensativo. Reflexioné 48 horas más o menos, ¿verdad? En solamente esta estrofa, la paz de Dios. Y me decís, ¿qué es la paz de Dios, pastor? Es la actitud de seguridad, de confianza que todo está en control de Dios. Es un estado interno que testifica lo externo, a pesar de las situaciones diarias difíciles. Vos mirá, por ejemplo, la cara o el rostro de una persona y vos mirá cuando está preocupada o cuando está pensativa. Es porque no está lidiando con esa paz interior o con la paz de Dios. Está buscando su paz, la está peleando. Está buscando una salida, no de la solución de su problema, sino de tener paz con Dios. Y la única manera que podamos tener esa seguridad es ejercitando la fe y la confianza de que todo está en control de Dios. Cuando vos haces este ejercicio, vos decís, todo está en control de Dios. Esa es mi seguridad, esa es mi paz. Ahí empezar, a pesar de las circunstancias, de la situación que está viviendo o del periodo de tormenta o de crisis, Dios está en control de eso. Las escrituras deberían empaparnos, o sea, nosotros deberíamos empaparnos de las escrituras en todos los aspectos de nuestra vida, en pensamiento, en palabras verbales y en acción. La palabra y el Espíritu demuestran ambas realidades, que el Espíritu Santo llena nuestra vida y que estamos controlados por su palabra. Controlados por el Espíritu Santo y llenados por su palabra. Esto demuestra que la llenura del Espíritu no es un éxtasis emocional, sino que es un control del Espíritu. Y como el resultado, la palabra de Dios es en aplicarlo en obediencia y en verdad. Es el testimonio, gente. No es solamente el éxito, el éxtasis donde vemos todos estos shows y eso. No, acá estamos hablando de algo fundamental, de enfrentar esta vida con seriedad, con madurez, con paz de Dios, con fe, con perdón, con misericordia, con gracia. Son los pilares de nuestra vida que sostienen. Y ahí vas a ver tu vida mucho más fructífera que todas estas cuestiones que de repente la gente busca más el show, el espectáculo, que lo que es el equilibrio bíblico y el resultado de nuestras vidas. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos recibimos la palabra del Señor? Entonces, hay mucho que trabajar, gente. Mucho. Vamos a seguir avanzando. Estamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Filipenses. El próximo domingo tenemos cena del Señor, santa cena. Tenemos aquí en Más que Vencedores Barrio Obrero. Entonces, le esperamos a todos para consumir la cena del Señor.
preparar nuestro espíritu para poder consumir estos alimentos. También oremos por nuestra amada iglesia y por cada uno de nosotros, hermanos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, Señor. Que estas palabras, con mucho amor y con mucha ternura, así como Cristo nos mira, se haga rema en nuestro corazón y produzcan un efecto total de mucha bendición, Señor. Creemos, bendito Dios, que estamos en tu perfecta voluntad. Creemos que somos una iglesia, Señor, que te ama, Señor. Y cuando me refiero a decir que te amamos, Señor, es porque en nuestro corazón está el hacer las cosas bien, Señor. Y todo lo que produce en nuestras vidas es por medio de tu gracia, Señor. Por eso entendemos, Señor, de que lo bueno que hacemos eres tú en nosotros. Y lo malo somos nosotros, nuestra carne, Señor. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú estás dando de trabajar en la unidad espiritual, en el vínculo de nosotros con tu Espíritu, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Apasionanos por tu palabra, Señor. Y pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que nos cuesta, por nuestras carnalidades, por nuestro rencor, egoísmo, envidia, que muchas veces resaltan en nuestras vidas, Señor, y que quizás no queremos aceptarlo, quizás queremos justificarnos, pero tú eres Dios, tú lo sabes todo, Señor. Por eso yo te pido que desarraigues en nuestros corazones todo lo que contrita a tu espíritu, todo lo que contrita a tu presencia, a tu espíritu, Señor. Somos templos de tu espíritu, Señor. Muchas veces con nuestras bocas herimos, con nuestras palabras, muchas veces con nuestras miradas, con nuestros gestos, con nuestra indiferencia, herimos, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y seamos guardados solícitos en la unidad. Eso dice tu palabra, íntegramente. Y eso es una obra divina, Señor. Solamente tú puedes hacer vaciar todo lo que no proviene de ti y llenarnos con tu presencia. Llénanos, Señor. Humildemente yo te pido que nos llenes. Humildemente te pido que ponga un deseo de búsqueda en nuestras vidas. Humildemente te pido, Señor, que crezcamos en la unidad, en ese mismo sentir. Y que, Señor, podamos glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Que tengamos la meta, la visión de poder llegar a alcanzarnos. No nosotros por nuestros propios méritos, Señor, sino tú en nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el sábado para el estudio bíblico y el domingo para el servicio de Santa Cena. Creo que la hermana Romy estaba de cumpleaños. Los que quieren quedar un poquitito a cantarle, pueden quedar y los demás les puedo liberar. A la salida hay una cantinita si quieren colaborar con unos panchitos y demás. Están liberados, gente. Y si Romy viene, cantamos.